Vamos a hablar de un tema que hemos comentado acá, que es un cruce nuevo entre los cambios en el clima y la salud en Chile, bueno, y en el mundo. Esto a raíz de los cambios ostensibles que hay en el clima en el planeta. Y para eso estamos acá en el estudio con Luis Abdón Cifuentes. ¿Cómo está, Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Quique. Tiene nombre de calle usted, ¿es pariente de don Abdón? Sí, soy bisnieto. Ya, por don Abdón, para la gente que sabe, fue un político conservador, diputado, senador, muy importante. Y claro, es que me llamó la atención, Luis, por eso le digo que tiene nombre de calle. El nombre, si no es por eso, es una crueldad para un niño ponerle ese nombre. No. Bueno, y también fue fundador uno de los fundadores de la Universidad Católica. Claro, exactamente. Luis, el presente, es PhD en Ingeniería y Políticas Públicas de una de las mejores universidades de Estados Unidos, la Carnegie Mellon, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistema de la Universidad Católica. Y bueno, usted tiene una batería de estudios relacionados con esto nuevo, que es los cambios de clima, cómo afectan la salud de las personas. Así es. Bueno, no es tan nuevo, ¿eh? Esto se sabe hace unos 40 años, se comenzó a estudiar. Mire, no, sí, todo tiene mucha historia. Y de hecho antes yo estudio también impacto de contaminación en salud, y la temperatura se tomaba como un control, porque también tiene efecto, pero el principal efecto que se estudiaba era la contaminación. Ahora se dio vuelta y el principal impacto es la temperatura en muchas indicaciones de salud, muchos indicadores. Mortalidad, que es el más grave y que lo vemos directamente en las olas de calor, en las grandes olas de calor que han habido en Europa, por ejemplo, pero también ingresos hospitalarios, atenciones de urgencia, y lo que es novedoso en este estudio son las visitas médicas, o sea, cuánto la gente consulta al médico por diferentes causas. Y eso es un poco más difícil porque necesitas datos muy precisos y hay mucha variación entre pacientes, pero gracias a la colaboración, a nuestro trabajo conjunto con BUPA, nos pusieron a disposición los datos de 2 millones de pacientes. Que BUPA es una clínica. Una clínica y un seguro. Claro. Y tienen muchísimos datos, 2 millones de pacientes, totalmente anonimizados, no sabíamos qué pacientes eran. Ya. Y podíamos controlar el mismo paciente en diferentes etapas de su historia. Ahora, había un dicho popular, todavía, estoy muerto de frío. Así es. Porque la gente antes moría de hipotermia. Los mendigos, las personas en situación de calle. Sí. Ahora parece que también se dice estoy muerto, muerto de calor, que era menos usado que muerto de frío. Bueno, yo siempre recurro a los dichos populares porque tienen mucha sabiduría. Exactamente. Y efectivamente, como tú dijiste muy bien, antes el frío mataba más gente que el calor. Claro. Pero eso lo estamos viendo que está cambiando. En la región metropolitana, en la década de los 80, era mucho mayor el impacto del frío. Y hoy día es mucho mayor el impacto del calor. Se dio vuelta esa cosa. Ya. Y una pregunta. ¿Cómo, y que lo hemos preguntado otras veces acá, entiendo, y corrígeme usted, que el calor gatilla reacciones que pueden tener relación con enfermedades de base, todo? Exacto. No es el único motivo, o sea, nadie se muere solo de calor, ¿o no? Bueno, sí, hay casos extremos en que se habla del golpe de calor. Pero es muy poco frecuente. Hay menos de 10 muertes registradas en los últimos 10 años en Santiago, porque es muy difícil. Pero como todas las cosas, este es un factor que contribuye a la muerte, que es un tremendamente multifactorial, pero gatilla cosas que a veces no sabemos. En el caso de la contaminación no se sabía muy bien el mecanismo. En este caso sabemos mejor que hay una falla renal a veces que te lleva a una falla multisistémica. Pero el resultado, que es lo interesante, que tú puedes estudiar con datos estadísticos, en que miras a mucha gente, es que los días que aumenta el calor y los subsiguientes, tienes un aumento significativo de la mortalidad. Fíjate que hasta se duplica la tasa de mortalidad en esos días con respecto a un día que tuviese la temperatura
esperada para ese día. O sea, pueden estar correlacionados, no necesariamente ser causalidad. Esa es la gran pregunta. Ya. Esa es la gran pregunta, pero esa pregunta no se puede contestar todavía, pero cuando tú vas encontrando más y más evidencia en diferentes lugares que tienen diferentes condiciones meteorológicas y encuentras la misma evidencia, como que ayuda a la teoría, a la causalidad. Porque también históricamente los periodos de calor se consideran como periodos de salud, estar afuera. El buen tiempo. El buen tiempo, exactamente. Y los periodos del invierno, el resfrío, el sincicial, todos los lamentos. Entonces, parece ser que ahora hay que preocuparse del calor. Exactamente. Y eso es uno de los temas, ¿por qué hacemos estos estudios? Claro. Porque no es solo para saber qué es lo que pasa, sino que tiene dos cosas. Uno, que tú llamas la atención, y aunque sea un poco mero tremendo, pero llama la atención que este es un problema serio, no es un problema solo del cambio climático, no es un problema de otros, nos afecta a nosotros directamente. Y también hace presente que es necesario tomar medidas de adaptación, de preocuparse, de cambiar tus hábitos, de ser consciente de que, aunque sea joven, que es uno de los temas complicados, que tienen menos aversión al riesgo, claro, también estás expuesto. Y eso lleva a algunas, no soluciones, porque esto no se soluciona, esto se aborda, pero por ejemplo los refugios climáticos, tener áreas sombreadas, tener más áreas verdes, que son todas cosas buenas, pero esto te da una razón mucho más de peso para hacer esas intervenciones. Claro. ¿En qué momento el calor comienza a ser un problema? 35 grados, 36 grados. Eso es muy interesante. Depende de la ciudad. Ya. Pero en Santiago, a partir de los 28 grados está el mínimo. Hasta los 28 grados no aumenta, pero de ahí en adelante comienza a aumentar. 28, que no es tanto. Po. No es tanto. Y esa es la máxima diaria. Y comienza a aumentar y después se dispara. Después de llegar al 100%, se duplica. Y no es una cosa así vertical. Parte suave, pero se dispara. Entonces no es que en un cierto momento el riesgo aumenta continuamente. Y ahí hay otro tema interesante, que las alertas tienen que ser customizadas al lugar. Nosotros hemos estudiado también Valparaíso, que tiene un clima mucho más benigno, no es ni tan frío, claro, ni tan caluroso. Pero esta subida del riesgo, hablamos de una rodilla, digamos, en que empieza a subir la curva, está mucho más baja, cerca de los 28 grados. Ya. Entonces tú tienes que hacer alertas de acuerdo al lugar en que se encuentra la población. Ahora, ¿cómo se identifica el riesgo? Porque, insisto, en el frío, el resfrío, es fiebre, es sentirse mal, todo clarito. Pero cuando uno dice, bueno, el calor, ¿cómo me afecta? Te afecta cuando ya no te das, cuando ya es un poco tarde, digamos. Ya, pero es por edad. Es un problema. Los mayores tienen mayor riesgo. ¿Mayores de cuánto? Mayores generalmente hablamos de 65. Ya. Pero también es un continuo. Estos son estudios estadísticos, entonces tú tienes que hacer algunos cortes, pero la realidad es continua. Ahora, hay una diferencia. En el frío, el efecto es mucho más demorado. Tú necesitas varios días de frío. En calor, el mismo día o el día siguiente, vemos las consecuencias. O sea, es mucho más inmediato. ¿Y qué son ataques cardíacos? Exactamente, y esa es otra diferencia. Las causas de muerte son generalmente cardiovasculares, son las que tienen mayor riesgo. Ya. Y es porque tu sistema se ve sobrepasado y tienes el problema cardiovascular. Ahora son personas con enfermedades de base, ¿no? Hay algunas, sí, hay mayor riesgo, pero no necesariamente. Ya, o sea, hay gente que está sana y que viene el calor y le gatilla reacciones físicas y muere.
Exactamente. Y se está... Ahora, no sabemos quién es el que muere, ¿eh? No sabemos cuál es la persona, porque es muy difícil aislarlo. Claro, además que los médicos todavía no tienen incorporado esto como un factor de riesgo. Entonces, la causa primaria es cardiovascular. Claro. Y otra cosa interesante es que esto, yo lo vi en carne propia, digamos, uno está acostumbrado a, bueno, se protege un poco del calor, pero de repente tienes te empieza a superar, digamos, y necesitas realmente enfriarte. Es una cuestión tan simple como hidratarse mucho y bajar la temperatura. Sí. Es como el efecto de una fiebre alta, pero que viene del exterior. Estamos conversando con el profesor Luis Abdón Cifuentes, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistema de la Universidad Católica. ¿Sabe qué me pasó a mí? Lo que me dice usted, estuve en Costa Rica hace un tiempo de vacaciones y en un momento no soporté el calor. Nunca me había pasado. O sea, como que me ahogué, me sentí mal. Exactamente. Me sentí mal, como mareado, y me tuve que ir a buscar aire acondicionado en alguna parte. Pero nunca me había pasado. En general uno soporta el calor, no sé si en la edad, uno jugaba fútbol con 30 grados a la sombra y no... Pero me ahogué. Sí, bueno, eso es lo que te decía. Y uno no tiene ese riesgo incorporado porque la edad es un factor. Entonces, en algún momento... No, y además como el sol es saludable, pues. Claro, la gente antes tomaba, cuando uno estaba quemado entero, camino al cáncer directo, te decía, ¡uy, qué buen tono! Exactamente. Qué tono más lindo, qué tono más sano. Eso va cambiando, pero se demora. No es inmediato. Oye, el tema del pronunciado, eso se dio vuelta completamente, pero este efecto directo del calor no lo tenemos incorporado todavía. No. Y gente educada y informada como tú, porque uno siempre piensa, bueno, en otras partes. Claro, y además como uno piensa que no es acumulativo. Sí, bueno, eso es una cosa, que no es acumulativo. Claro. Esto es un efecto agudo. Tú te fuiste a enfriar. Terapia de shock. Y claro, exactamente. Y lo cambiaste, o sea, lo evitaste. Pero si hubiese seguido al calor, lo habría pasado más mal. Ahora, una cosa concreta, cuando hay temperaturas altas, estoy hablando de Santiago, la cantidad de gente que está haciendo ejercicio a las 12, 1 del día es mucha en calles que no tienen sombra. Nunca he sabido de un colegio que suspenda las clases de educación física por calor, sí lo pueden hacer por frío o por lluvia. Entonces no está internalizado esto. No está internalizado todavía. Como, de nuevo, la contaminación, una de las medidas del plan de descontaminación de la gestión de episodios críticos es paralizar las clases de educación física. ¿Y nadie las paraliza? No, muy poco. No, por contaminación. Sí, no, por contaminación, pero... tampoco ya. No tanto. Yo tengo hijos y nunca me han llamado, oiga, hay alerta ambiental, no hay clases de educación física. Eso no está tan bien, digamos, pero bueno, ese es otro problema. Claro, ahora lo que... el problema es nuevo. Usted mencionaba una serie de políticas públicas que pueden menguar el efecto que tiene el calor en los seres humanos. Exactamente. Área sombreada. Entiendo que la sombra baja la temperatura bastante. Por supuesto, el sol te da un calor directo. Claro. Sí. Bueno, yo participé también en un estudio del cáncer de la piel, digamos. ¿Ya? También es una de las soluciones, una de las medidas de mitigación. ¿El cáncer de la piel tiene directa relación con el sol? Con la radiación UV. Ya. Con el UV. Y esto ahora que hay que andar con protección, con crema, todos los días. Todos los días. Y tú lo ves también en la faena al exterior. En todas partes en que hay trabajo al exterior, hay unos grandes potes con UV, con bloqueador. Y lo otro que usan unos gorritos ahora, con orejas. Los gorritos misioneros. Exactamente, los obreros de la construcción nadie usaba. No, legionarios, perdón, no misioneros. Sí. No, digo que los obreros de la construcción estaban sin polera trabajando antes. Exactamente. Y eso se internalizó. Claro. No se ha internalizado todavía el uso de eso en la población normal, digamos. No, por lo pronto yo no me he hecho bloqueador todos los días. Claro, bueno, en verano hay que echárselo. Sí. Y yo ando con unos gorritos que venden en las ferreterías que y se lo pone cuando hay sol. Exactamente, y es súper fácil porque se dobla y no queda muy chiquitito. Oiga, porque sí. El cáncer es acumulativo
y el calor es inmediato. Claro, y el calor además, ese cáncer no se siente. No avisa. No. Y además te sentís mejor. Pues, claro. Bueno, sobre todo en mi caso, digamos, con el cáncer a la piel, digamos. Oiga, ya a nivel más macro, se habla de diásporas de poblaciones completas que por el calor no van a soportar vivir en algunos lugares. Ya hay temperaturas de 45, 50 grados. Sí. En Europa a veces hay días imposibles, en Grecia, en España. ¿Qué va a ocurrir eso? Porque tiene implicancias geopolíticas, económicas, de todo tipo. De todo tipo. Bueno, hace mucho tiempo ya que se habla de migrantes climáticos. Claro. No directamente por el calor tal vez, pero sí porque los efectos que tiene la agricultura en los recursos, digamos. Claro. Y eso provoca guerra, digamos. El 2007 estaba todo el problema en Darfur, digamos, que era por agua que está directamente afectado por el cambio climático. Eso lo vamos a ver. De hecho, en Siria hay más refugiados climáticos que refugiados por la guerra. No le creo. Refugiados climáticos son personas que tuvieron que huir de donde vivían porque no podían soportar el calor. Y no había agua. Y porque no habían esos medios de subsistencia. Ya. No, si este es un problema bien serio. Y hay un tema que solamente se va a poner más mal. Eso le iba a preguntar, porque no es reversible esto. No es reversible, pero en el muy largo plazo. Claro, y a lo más podemos lograr que se estabilice. Exactamente. Y que no se profundice. Que se estabilice y después con tecnologías de captura de carbón podemos bajar. Pero es muy, muy grande. Siempre hago el símil con la contaminación. La contaminación, tú paraste durante la pandemia y la contaminación bajó. Claro. La temperatura dejó de subir un poco, pero se mantuvo. Entonces, este es un problema, el cambio climático, un problema que nos va a acompañar durante los próximos 200 años, digamos, salvo que haya un breakthrough tecnológico que te permita recuperar el carbono, que es el CO2 que está en la atmósfera. Claro, y hay zonas en Chile que dicen que va a ser desierto, hacia la zona central. Sí. La producción agrícola se está moviendo hacia más al sur. El vino, que era muy propio de la zona central, ahora está llegando al Valle del Itata. Sí, está llegando a Chiloé incluso. A Chiloé, entonces cosas que tú jamás, digamos. Claro. Nos sorprendimos hace unos 10 años con las viñas en Temuco. Claro, exactamente. Claro, no, si este es un cambio, es que en el cambio climático hay dos lados. La mitigación, que es reducir el problema y hacer que no se ponga tan grave, pero ya esto es como ir en un tren a alta velocidad. Tú tienes que empezar a frenar, digamos. Claro. Pero de todas maneras tienes que preocuparte, afirmarte y preocuparte contra los eventuales choques que hay. Sí, aunque que uno sepa que el tren va a colisionar no significa que uno no le dé miedo. Exactamente. Uno se entrega al destino. Sí, bueno, el miedo no te ayuda mucho, pero sí hay medidas, como te digo, en este caso particular del calor, que son simples, que toman hay que incorporarla en la cultura. Sí, por lo pronto los niños con bloqueador, no una, sino 3 o 4 veces en la playa. O sea, no están incubando el cáncer a los 4 o 5 años. Gorrito, polerita para adultos, todo eso ya que debería ser costumbre. Eso debería ser costumbre y también preocuparse de la exposición al sol o al calor directa, que es mala, digamos. Como tú decías, antes el frío era mucho más importante. Sí, pues. Pero ha cambiado también por otra cosa, por la mejora económica. Claro. Porque la calefacción ahora es mucho más accesible. O sea, las temperaturas interiores son más altas. Exacto. Eso va disminuyendo porque se va haciendo menos intenso el frío y estamos mejor preparados. Pero para el calor todavía no nos hemos dado cuenta. El aire acondicionado es lo único que funciona por ahora. Exactamente, sí. Y de hecho, los moles muchas veces se convierten en refugios climáticos. La gente se va al mall para no pasar calor y dice, no, vaya a las 8 cuando ya baje el calor salimos. Exactamente. Están reaccionando, si nosotros nos adaptamos. Somos sabios, pero nos demoramos en adaptarnos. Estos estudios nos ayudan para decir, ojo, hay que apurarse.
¿Este estudio dónde se puede visitar? Porque es muy interesante, se lo recomiendo. Esto se puede visitar en Bupa. Ya. Estamos haciendo otro estudio también en que vamos a poner un dashboard en que tú puedes ver el impacto en cada comuna. Ah, buenísimo. Porque es diferente en cada comuna. Entonces, las comunas del Oriente tienen más áreas verdes. Exactamente. Sí, aunque se ven más efectos, depende, es un problema complejo porque depende de la reacción de las personas y eso no es tan previsible, pero sí puedes ver los resultados históricos y también la predicción. Tenemos predicciones de temperatura en diferentes escenarios y muestran que solo va a aumentar. Ahora, ojo, es riesgo. Tú sabes que las personas de tu grupo etario van a sufrir, o sea, va a haber más muertes prematuras. Claro. Tú no sabes que tú vas a convertirte en ese número, pero eso te ayuda a decir, ok, pongámosle un poquitito más de cuidado. Profesor Luis Abdón Cifuentes, 1.000.000 de gracias por esta interesante conversación. Muchas gracias a ti por la oportunidad de difundir de todas maneras un problema de salud pública. Totalmente.